onda? ¿Cómo andan? Bueno, para la clase de hoy les voy a traer un tema bastante polémico y se trata de la postura. ¿Necesitamos corregir nuestra postura, sí o no? Por ejemplo, las personas que sienten dolor, ¿necesitan corregir su postura? Y si no tienen dolor, bueno, por ahorrarte tiempo, mi respuesta a estas preguntas es probablemente no. Y este video te puede llegar a frustrar porque quizás todavía crees en una postura correcta. Entonces, para empezar, no te la agarres conmigo, sino con la evidencia científica que hay alrededor de esto. Tampoco te voy a mostrar algún ejercicio ni la postura, ejercicios, perdón, mágicos para corregir tu postura, ni nada porque no hay soluciones mágicas. Para mí, como siempre saben, es prioridad traerles educación, brindarles información correcta para que no caigan en desinformación y boludeces que se hablan, por ejemplo, en las redes sociales o en algún tipo de médico que puede, o profesional que puede estar desinformado o no actualizado en el tema. Entonces es muy normal hoy en día escuchar, por ejemplo, que la intervención pélvica tiene un montón de consecuencias negativas que están bien documentadas por décadas de investigación. Sin embargo, estos estudios son muy de baja calidad y la mayoría de los estudios de alta calidad, se los voy a presentar abajo, muestran que la postura no está correlacionada con el dolor, la función, el pronóstico ni los resultados a largo plazo. Entonces, nada, esto es sumamente importante porque aprendí que muchas personas tienen o sea, no les interesa la evidencia si no coincide con sus creencias o experiencias personales, entonces tienen un ego y una impunidad para comunicar y decir cualquier boludez tremenda que te dicen, te crean primero el problema y después te crean la solución, como por ejemplo puedes ver muchísimos, no sé, personas en redes sociales que te dicen, necesitas corregir tu cabeza adelantada porque te va a doler la cervical y después te dicen, corregí tu postura para que no te duela la cervical en dos meses. Y eso es solamente para tener más likes, más guita, más dinero, etcétera. Y nada, muchas veces es por el ego de la persona y para mí, obviamente, eso está muy mal y aunque no lo creas, no hay acuerdo sobre una buena o mala postura. Por ejemplo, los mejores atletas del mundo tienen una anteversión pélvica. Ejemplo, Simone Biles, Usain Bolt o John Jones. Por ejemplo, acá Usain Bolt. Pero probablemente signifique nada si no compartimos la misma definición o entendimiento de lo que es una anteversión pélvica. Y lo mismo aplica para la postura de la cabeza adelantada, como acá Michael Phelps o cualquier otro ejemplo común. Y una crítica habitual a esto, por ejemplo, o videos que te pueden decir, no, tenés la cabeza adelantada, te va a doler algo, y mirá a Michael Phelps, tiene dolor de lo que sea. Esto son solamente capturas seleccionadas a dedo en ciertos momentos para estos atletas, entonces eso no quiere decir que sea su postura general, porque la postura no es estática. Como concluye un estudio, dice los resultados de evaluaciones a corto plazo difieren considerablemente de los valores promedio en la vida real. Una sola imagen no puede predecir cómo se mueve, funciona o se siente esa persona. Y esta es una de las razones por las que no se le da valor. No hablo de los antes y después, por ejemplo, que hacemos nosotros, porque no, son diferentes, pero muchas veces con la postura ves personas que, no sé, se sacan una foto de antes y están muy encorvados y, y nada, y después la foto del después está todo totalmente derecho. Esto muchas veces está, por ejemplo, muy condicionado porque un profesional te está diciendo, no, saca un poquito las escápulas para atrás, ponete más derecho, más recto, lo que sea. Entonces estas fotos son simplemente anecdóticas y no sabes, digamos, lo que hay en esa persona, cómo se siente, cómo funciona. Entonces no dicen nada sobre los síntomas, sus capacidades o su calidad de vida. Y por eso muchas posturas del antes o después suelen estar exageradas y como dije recién, son una postura condicionada. Por ejemplo, la persona aprende a pararse erguido, a echar los hombros para atrás, meter el abdomen, apretar los glúteos, cuando su postura está siendo cuidadosamente observada por un profesional o un entrenador. Entonces, no es que el antes y el después le cambió la postura, sino que está parándose de otra manera. Incluso, por ejemplo, cuando nos evaluamos, cuando nosotros nos miramos frente al espejo, somos el crítico número uno de nosotros mismos y esto no es objetivo totalmente porque, como te digo, somos nuestros críticos, o sea, somos nuestros críticos número uno y especialmente cuando nos comparamos con los estándares poco realistas que vemos en las redes sociales, la mayoría de las personas ni siquiera notan nuestras mismas imperfecciones que nosotros notamos, por eso no es objetivo. Y muchas industrias, como puede ser el fitness y la salud, se aprovechan de estas inseguridades que tenemos, entonces empiezan a venderte problemas que no
existen. Por ejemplo, como dice acá, se crean problemas que no existen para vendernos una solución que en realidad no necesitamos. Y para esto está la industria de la postura, que te venden corsets, te venden cursos de corregir tu postura y lo que sea, y no puede ser así. Igualmente también hay muchos profesionales que tienen buenas intenciones y también pueden cometer errores. Por ejemplo, un estudio de Plumer et al. En 2017 descubrió que los clínicos tienen más probabilidades de diagnosticar disquinesia escapular a pacientes que tienen dolor, y esto es un supuesto problema en el movimiento del omóplato, aunque el movimiento no sea realmente anormal, comparado con aquellos que no saben si el paciente tiene dolor. En otras palabras, cuando un profesional espera encontrar un problema, porque ya sabe que hay dolor, es más probable que vea un problema, incluso si no está claramente presente. Esto demuestra cómo nuestras creencias o ideas previas pueden influir en el diagnóstico, y a veces buscamos confirmar lo que ya creemos. Por ejemplo, vemos una persona que tiene dolor, entonces le queremos dar una respuesta y tiramos, por ejemplo, en este caso, la disquinesia escapular para explicar el dolor. Y después hay un ejemplo muy importante que estaba escuchando el otro día con una persona. Ella tenía distintas fracturas por estrés en la columna y le estaba generando muchísimo dolor. Va al fisioterapeuta, el fisioterapeuta le dice que tenía una desviación en la pelvis, entonces por eso tenía dolor, y bueno, le manda a hacer ciertos específicos correctivos, bla, bla, bla. La mina seguía con dolor, seguía con dolor, seguía con dolor. Entonces, al parecer, eh, cuando un profesional indaga mucho más y conoce más a la persona, por eso nosotros tenemos en el programa muchos seguimientos. Esta chica tenía un trastorno alimenticio, no estaba alimentándose bien, no estaba teniendo los nutrientes necesarios y no estaba generando calcio, no tenía micronutrientes, y por este trastorno alimenticio estaba teniendo esta fractura por estrés. Entonces, por eso hay que borrarse esta idea, digamos, de que necesitamos ejercicios para corregir eh, todo, porque muchas veces no es por el ejercicio ni por la desviación en la pelvis, sino que esta chica tenía un trastorno alimenticio que le estaba afectando a sus huesos y a su estructura ósea. Seguimos. La variabilidad en la postura es totalmente normal, tanto de personas como dentro de la misma persona. Por alguna razón existe la expectativa, digamos, de que hay una postura ideal para todos, y esto obviamente no es así. La postura suele describirse como un concepto rígido, sin tener en cuenta el estado de ánimo, la situación o el contexto de la persona. La realidad es que no existe una única postura perfecta para todas las circunstancias, y por eso creo que es mejor adoptar una mentalidad de variabilidad y adaptabilidad. Por eso me ven en mis videos siempre diciendo, no te quedes mucho tiempo sentado de esta manera, cambia de posición, porque, como digo acá, si te sentás durante 12 horas seguidas y sentís dolor lumbar, probablemente no es el problema de tu postura, sino que simplemente no te moviste en todo el día. Y del mismo modo, si estás parado 12 horas, también vas a tener la urgencia esa de se te cansan los pies y vas a querer sentarte. Eso es totalmente normal. Por eso hay que adaptar la variabilidad y no quedarse con una postura durante mucho tiempo. Por ejemplo, si estás remodelando tu casa, pintando paredes y techos y te duele el cuello, después de pasar todo el fin de semana mirando hacia arriba, no es un problema postural, es simplemente el movimiento repetido y sostenido al que no estás acostumbrado y que no tolerás en grandes volúmenes. Y lo mismo pasa, por ejemplo, cuando nos ponemos a limpiar la casa y agarramos un escobillón y nos agachamos a limpiar y llegar a zonas que hay más mugre, más mugre, más polvo, lo que sea, y nos empieza a doler la espalda. Es exactamente lo mismo. Tu cuerpo no está acostumbrado a estar en estas posiciones, entonces te empieza a molestar. Pero ahora es de la postura o es porque no estamos acostumbrados o adaptados a esta actividad. Y lo mismo, por ejemplo, empezás un nuevo programa en el gimnasio que solo incluye peso muerto por 6 días a la semana y se te irrita la zona lumbar. Pensás que es por la técnica o la postura que estás usando al hacer el ejercicio, o porque no hay ningún tipo de balance en el programa y estás constantemente sobrecargando la zona. En este caso, ¿qué es? ¿Es por la postura del ejercicio o porque simplemente estás todo el tiempo cargando, cargando, cargando? Mi punto es que la variabilidad y la adaptabilidad son beneficiosas cuando se trata de posiciones, movimientos y actividades. Por eso no tiene sentido aplicar una definición tan extremista cuando hablamos de la postura. Entonces, ¿esto significa que la postura nunca importa? No, pero el rol de la postura en la rehabilitación es mínimo en comparación a la atención que se le da o la frecuencia que se le culpa. Y a pesar de lo que muchos creen, la postura estática no predice la rigidez o flexibilidad muscular. Por ejemplo, acá, perdón, me tocaron la puerta, entonces tuve que atender.
Seguimos con la clase. A pesar de lo que muchos creen, la postura estática no predice la rigidez o flexibilidad muscular. Por ejemplo, en este estudio, la relación entre la extensión de la cadera y el rango de movimiento y la postura, y la alineación de la postura. Y acá vemos que dice estos resultados no indican que estas variables son relacionadas. O después la relación entre la anteversión pélvica con la extensión de la cadera, tampoco no se reflejan que en estos movimientos dinámicos aparezca esta como relación. Y después también la postura estática no predice la fuerza o debilidad muscular, por ejemplo, la lordosis lumbar y la inclinación de la pelvis. La relación de este estudio es con, con el dolor crónico de espalda baja y la lordosis lumbar y la inclinación pélvica. Y acá vemos que dice la magnitud de la lordosis lumbar y la inclinación pélvica no están asociados con la fuerza que, por ejemplo, producimos. Después también hay poca relación entre la inclinación pélvica o el ángulo o el ángulo de inclinación pélvica con el rango de movimiento o el torque, que el torque es la efectividad con la que usamos la fuerza. Y después también ni siquiera es para los que están experimentando dolor, ya que las posturas son similares entre personas con síntomas y personas sin síntomas. Por ejemplo, acá comparan distintos tipos de personas con dolor de espalda baja y con distintos tipos de- de posturas, y se ve que las personas que tienen un dolor de espalda baja pueden tener, por ejemplo, un rango de movimiento reducido, y esto lo vemos en que puede ser que tengan menos confianza, menos miedo, como vemos en muchos antes y después, que cuando les hago hacer un test de flexionar la espalda, no llegan tanto, y después, a medida que van desarrollando más confianza, más se amigan con el movimiento y ven que no tiene nada de malo, tienen mucho más rango. Y obviamente, bueno, el estudio dice que estos déficits no se sabe si son previos o posteriores al dolor de espalda baja, entonces todavía sigue sin conocerse. Y después, bueno, también acá comparamos en este estudio la postura de la columna torácica con el dolor y con el rango de movimiento y la función del hombro. Y vemos que acá dice que se necesita eh, mejores estudios de calidad para explorar el rol de la postura torácica con el dolor de hombro, porque eh, basado en estos estudios la relevancia clínica sigue sin ser clara. Y después dice que la cifosis de la columna torácica no es un contribuyente importante para el desarrollo de dolor de hombro. Entonces, ahora quizás te estás preguntando, espera 20 años y esa mala postura te va a pasar factura. Bueno, por suerte ya tenemos investigaciones que siguieron a personas durante 20 años y muestran que esto no es cierto. Y acá vemos este estudio de 20 años donde dice, por ejemplo, que la alineación cervical no afecta al desarrollo de síntomas clínicos. Entonces, también tenemos, digamos, datos donde muestran 5 años y te muestran que el dolor de cuello persistente no tiene nada que ver con la postura. Y acá, como dice, con tu postura para adelante o con cualquier tipo de postura intermedia. Y ahora bien, no estoy diciendo que tampoco tenés que dejarle de prestar atención a la postura, simplemente digo que hay que variar más y elegir posturas que sean más cómodas para nosotros. Y este tema obviamente es mucho más complejo de lo que normalmente se cree. Muchas personas insisten en que las posturas excesivas son el verdadero problema, en excesiva introversión pélvica, excesiva cabeza adelantado, pero eso sufre el mismo problema de comunicación que mencionábamos antes. ¿Qué significa excesiva? ¿Cómo se mide? ¿En qué contexto importa? Si le preguntas a 20 personas, te aseguro que vas a recibir 20 respuestas diferentes. Por eso, en la mayoría de los casos, la preparación es más importante que la postura. Personalmente, tengo bastante pie plano y una inclinación pélvica anterior o una intervención pélvica, pero ninguno de estos factores me representa un problema porque me preparé y me preparo adecuadamente para las demandas de mis actividades diarias y recreativas, por ejemplo, que son caminar, correr, levantar pesas, hacer deporte, etcétera. Y también trabajar 9 horas frente a la computadora. Y obviamente hago actividades que me permitan adaptarme y posturas que van variando para poder sobrellevar todas estas actividades. Y obviamente no creo que cambiar, por ejemplo, mi pie plano o mi
anteversión pélvica, me va a convertir en un superhumano. El dolor siempre es complejo y multifactorial, por eso puede ser útil tomar distancia y mirar el panorama completo antes de adaptar un enfoque tan simplista como es el de la postura. Entonces esto es clave y hay que preguntarnos todos los días, entrenás con regularidad, te das un tiempo todos los días para salir a caminar, te mueves a lo largo del día para promover la variabilidad del movimiento, estás abordando las actividades que te generan molestia, cómo está de salud general, sueño, estrés, alimentación, interacción social. Todo esto también aplica al rendimiento y al estado físico en general. Sinceramente, cuando tenés en cuenta todos estos factores, la obsesión con la postura es demasiado simplista y muy limitada. Entonces, ¿qué pasa con los ejercicios posturales? Aunque tal vez piense que estoy en contra, obviamente no lo estoy. Y de hecho en el programa tenemos muchos de estos ejercicios específicos para la postura, como puede ser el kneeling T-spine rotation, los puentes de glúteos, etc. Pero no los hago con el objetivo de corregir absolutamente nada. Los incluyo simplemente para sumar más variabilidad y para que estén más adaptados y más preparados. No irías al gimnasio a hacer solo pecho y bíceps, por ejemplo. Algunos hombres sí, pero bueno, podés sentirte bien con una rutina equilibrada, sin sobrepensarla y ni complicarte de más. Por eso ahora te pregunto, ¿cómo te sentirías si, tu, eh, si mejora, por ejemplo, tu postura, pero tus síntomas no cambian? Y si mejoras tus síntomas, pero tu postura sigue igual, o si tu postura mejora, pero tus síntomas empeoran. ¿Cuáles de todos estos escenarios sería aceptable para vos? Y para terminar, hay muchas respuestas anecdóticas que también está bueno tener en cuenta. Por ejemplo, hacer estos tipos de ejercicios te van a ayudar a mejorar tus síntomas. Como puede ser, empecé a hacer este ejercicio, puede ser, no sé, rotaciones torácicas y mi dolor mejoró. Eso está excelente, pero fue realmente por el ejercicio específico en sí o porque empezaste a moverte más, a romper ese sedentarismo, fue comprometerte a salir de este dolor insoportable y también gracias a eso, no sé, muchos factores de tu vida mejoraron positivamente. Por eso muchas veces no podemos confiar en que solo fue el ejercicio en sí, sino también todos los cambios que van alrededor de tu vida. Corregir la postura, perdón, suele venderse como algo puramente positivo, pero también puede haber consecuencias negativas, como por ejemplo el miedo a hacer ciertas posturas porque esto te va a hacer mal, o volverte muy paranoico con esta postura que estás haciendo está mal, o no debes hacer el ejercicio así, etc. Entonces, lo importante siempre va a ser desarrollar mayor confianza y evitar el desarrollo del miedo al movimiento, que muchos, por ejemplo, nos imponen, como por ejemplo cuando vamos al médico y tenemos casos de no flexionar la columna te va a hacer mal para tu hernia, o etc. Preocuparse demasiado por la postura puede ser más dañino que la postura en sí. Entonces, por último, ¿necesitas corregir la postura? ¿Necesitas mejorarla o no?